Mega Shark vs. Giant Octopus es una película estadounidense de ciencia ficción y monstruos estrenada en 2009, dirigida por Jack Pérez y producida por The Asylum. Aunque los críticos la criticaron por sus efectos visuales pobres y un guión poco lógico, la batalla entre el tiburón y el pulpo gigante hizo que muchos espectadores creyeran que, si estas dos especies se encontraran, se morderían, se desgarrarían, se enredarían entre sí, morirían juntas y se hundirían hasta el fondo del océano. Pero en la realidad, las cosas son mucho más complejas. El océano profundo es donde realmente ocurre esta batalla. Es cierto, pero por alguna razón, ninguna persona común ni científico ha presenciado esta pelea con sus propios ojos. Solo se han encontrado cuerpos a la deriva y marcas profundas y densas cubriendo la piel. No es una pelea justa, y siempre hay un perdedor. Entonces, ¿ganará el tiburón que aterroriza todo el océano? ¿O será una criatura que tal vez nunca has visto antes? Quédate hasta el final para descubrir la respuesta. Cuando hablamos de batallas clásicas entre animales, solemos imaginar a un león derribando a un elefante increíblemente poderoso, o a un gran felino enfrentándose a un cocodrilo. Sin embargo, esas son escenas que la mayoría de nosotros podríamos ver fácilmente. Según la NOAA, los humanos han observado directamente menos del 0,001% del fondo marino profundo, por lo que cada batalla y cada ecosistema en el fondo del océano sigue completamente fuera de nuestra comprensión. A una profundidad de unos 200 metros comienza la zona mesopelágica, donde la luz desaparece rápidamente. Cuanto más profundo vas, más todo se pierde en una oscuridad total. No hay color, no hay horizonte, y no existe una sensación de día o noche. Pero lo más aterrador no es la oscuridad, es la presión. A una profundidad de 1000 metros, la presión del agua es aproximadamente 100 veces mayor que en la superficie. Es como si todo tu cuerpo estuviera siendo aplastado por decenas de camiones al mismo tiempo. Los humanos no pueden sobrevivir a eso. El récord de apnea de Herbert Nietzsche fue de solo unos 253 metros. En 2012, descendió a 253 metros, pero el precio que pagó fue alto. Sufrió una grave enfermedad por descompresión al regresar a la superficie y tuvo que pasar meses en rehabilitación. La enfermedad por descompresión, también conocida como mal de presión, ocurre cuando hay una caída rápida de la presión en el aire o en el agua, lo que provoca la formación de burbujas de nitrógeno en los tejidos del cuerpo. Esta condición es más común en personas que bucean con tanque y puede causar dolor muscular y en las articulaciones, calambres, náuseas e incluso parálisis. Este lugar no está hecho para los humanos. Incluso hoy, todavía no existe tecnología capaz de observar de forma continua lo que sucede ahí abajo. Los robots submarinos solo pueden operar durante unas pocas horas, y la luz de las cámaras puede hacer que las criaturas huyan. El agua del océano profundo suele estar entre 2 y 4 grados Celsius, casi tan fría como el agua con hielo. Y como no hay luz ni plantas, el ecosistema es completamente distinto. No hay bosques, no hay pasto, ni fuentes abundantes de alimento como en la superficie. En su lugar, las criaturas deben sobrevivir de lo que cae desde arriba, o cazarse entre ellas para poder vivir. Y en ese mundo completamente oscuro, hay una criatura extremadamente importante, Architeuthis dux. Durante siglos, la gente solo la conocía a través de historias de marineros sobre el Kraken, o por imágenes en películas. Pero la ciencia ha confirmado que es real. No fue sino hasta 2004 cuando los humanos lograron capturar la primera fotografía de un calamar gigante en estado salvaje, frente a la costa de Japón. Y no fue sino hasta 2012 cuando los científicos grabaron video de uno vivo. También se han documentado algunos avistamientos raros, incluso a una profundidad de unos 760 metros en el Golfo de México. Pero incluso hoy, encontrarse con uno sigue siendo casi imposible. El cuerpo del calamar gigante es de color rojo oscuro, pero en las profundidades del océano, ese color se ve completamente negro, ya que casi no refleja la luz. En pocas palabras, incluso si pudieras llegar a esa profundidad, sería muy difícil verlo. Su tamaño no es solo grande, es enorme. Su longitud total puede alcanzar entre 10 y 13 metros, casi como un camión pequeño o un autobús,
pero la mayor parte de esa longitud proviene de sus tentáculos. Su peso puede variar entre 150 y 275 kilos. Si alguna vez has visto un calamar en el mercado de unos 30 a 40 centímetros, esta especie puede ser de 20 a 30 veces más larga. Pero lo que realmente destaca no es solo su tamaño, sino la forma en que caza. Cada tentáculo tiene cientos de ventosas, cada una de aproximadamente 2 a 5 centímetros de diámetro. Alrededor de ellas hay pequeños anillos con forma de dientes, duros como ganchos. Cuando atrapa a su presa, no solo la succiona, también desgarra la carne. Las cicatrices circulares que se ven en los cachalotes son marcas de estos encuentros. Sus ojos también son extraordinarios, con un diámetro de unos 25 a 30 centímetros, los más grandes del reino animal. Gracias a eso, puede detectar el más mínimo movimiento en casi total oscuridad. El calamar gigante se alimenta de peces de aguas profundas, crustáceos, otros calamares e incluso de su propia especie. Cuando captura a su presa, no la desgarra como lo haría un tiburón. En lugar de eso, la acerca y usa su pico duro para cortarla en trozos antes de comerla. Todo ocurre muy rápido. Sus tentáculos pueden dispararse en aproximadamente 0,3 segundos, más rápido que un parpadeo. Tal vez te preguntes si el calamar gigante es peligroso para los humanos. En realidad, encontrarse con uno ya es extremadamente difícil, así que un ataque es prácticamente imposible. Sin embargo, el calamar de Humboldt es considerado la especie más peligrosa, y existen algunos reportes de ataques e incluso de que ha intentado alimentarse de buzos. Pero a diferencia del calamar gigante, los tiburones sí representan un peligro para los humanos. Según datos del International Shark Attack File, cada año se registran entre 60 y 80 ataques no provocados en todo el mundo, y solo entre 5 y 10 de esos casos resultan fatales. En realidad, ese número es bastante bajo en comparación con muchos otros riesgos. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo miedo? Por la forma en que atacan los tiburones. Es rápida, repentina, y ocurre en un entorno donde los humanos casi no tienen ninguna ventaja. No lo escuchas, no lo ves a tiempo, y cuando te das cuenta, muchas veces ya es demasiado tarde. Este miedo no existe solo en los reportes oficiales. En Nueva Caledonia, después de una serie de ataques que causaron la muerte de 7 personas en varios años, las autoridades lanzaron una campaña masiva de caza de tiburones. Más de 250 tiburones tigre y tiburones toro fueron eliminados para proteger el turismo y a la población local. Pero lo que hizo esto tan polémico es que estas acciones pueden alterar el equilibrio ecológico, porque los tiburones no son solo depredadores, también son los guardianes del orden en el océano. En aguas poco profundas, los tiburones pueden ser una amenaza para los humanos, pero cuanto más profundo vas, más cambia su papel dentro de la cadena alimenticia. No todos los tiburones viven cerca de la superficie. Por ejemplo, el tiburón de Groenlandia puede habitar a profundidades de hasta 1200 metros, en ambientes extremadamente fríos y oscuros. Lo más sorprendente es que puede vivir entre 250 y 400 años, lo que significa que algunos individuos existen desde mucho antes de la era moderna. En términos de fuerza, los tiburones siguen siendo de los depredadores más formidables. La fuerza de mordida de las especies grandes puede alcanzar unos 18.000 newtons, suficiente para triturar huesos. Sus dientes se reemplazan constantemente y a lo largo de su vida pueden desarrollar decenas de miles de dientes. También son muy rápidos. En ráfagas cortas, pueden alcanzar velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora, casi como una motocicleta moviéndose bajo el agua. Y lo más inquietante es esto: puede que nunca los veas antes de que ataquen. En ambientes con poca luz, los tiburones no dependen solo de la vista. Pueden detectar campos eléctricos muy débiles, percibiendo los latidos del corazón o los movimientos musculares de sus presas a corta distancia. Pero incluso con todo ese poder, los tiburones no siempre ganan. Su estrategia depende de un primer ataque, rápido, preciso y decisivo. Si ese ataque falla, pueden quedar en desventaja, especialmente frente a criaturas como el calamar gigante, que puede sujetar con fuerza y contraatacar a corta distancia. ¿Cómo pudo haber ocurrido realmente esta batalla?
Estos son los detalles que los científicos han reconstruido a partir de reportes y estudios. Si imaginamos el escenario más probable, la primera posibilidad es que el calamar detecte al tiburón primero. Y eso no es nada raro. El calamar gigante tiene los ojos más grandes del reino animal, y fuentes como el Smithsonian y TEPAPA explican que este tamaño le permite detectar sombras enormes moviéndose en la oscuridad del océano profundo. Es como estar en un cuarto totalmente oscuro. Tal vez no ves bien los detalles, pero sí notas cuando algo grande se mueve frente a ti. Para el calamar, eso es una ventaja clave. Si detecta al tiburón primero, puede girar su cuerpo y lanzar sus dos largos tentáculos como si fueran líneas de pesca vivas, sujetando la cabeza, o las branquias o el cuerpo del tiburón con ventosas llenas de anillos duros, como pequeños dientes. Una vez que logra agarrarlo, no necesita inmovilizarlo como lo haría un tiburón. Solo tiene que acercarlo a su pico, que funciona como unas tijeras biológicas. Si logra sujetar la zona de las branquias, el tiburón podría desorientarse rápidamente o empezar a perder oxígeno. Pero esta ventaja solo funciona si el calamar mantiene la distancia. Si deja que el enemigo se acerque primero, todo cambia. La segunda posibilidad es que el tiburón ataque primero. Ese es su estilo: rápido, directo y decisivo. Muchos estudios sobre tiburones muestran que su estrategia se basa en un primer ataque que define casi todo el resultado. Su mordida no es para sujetar, sino para cortar, como una sierra afilada. ¿Cómo pudo haber ocurrido realmente esta batalla? Estos son los detalles que los científicos han reconstruido a partir de reportes y estudios. Si imaginamos el escenario más probable, la primera posibilidad es que el calamar detecte al tiburón primero. Y eso no es nada raro. El calamar gigante tiene los ojos más grandes del reino animal, y fuentes como el Smithsonian y TEPAPA explican que este tamaño le permite detectar sombras enormes moviéndose en la oscuridad del océano profundo. Es como estar en un cuarto totalmente oscuro. Tal vez no ves bien los detalles, pero sí notas cuando algo grande se mueve frente a ti. Para el calamar, eso es una ventaja clave. Si detecta al tiburón primero, puede girar su cuerpo y lanzar sus dos largos tentáculos como si fueran líneas de pesca vivas, sujetando la cabeza, o las branquias, o el cuerpo del tiburón con ventosas llenas de anillos duros, como pequeños dientes. Una vez que logra agarrarlo, no necesita inmovilizarlo como lo haría un tiburón. Solo tiene que acercarlo a su pico, que funciona como unas tijeras biológicas. Si logra sujetar la zona de las branquias, el tiburón podría desorientarse rápidamente o empezar a perder oxígeno. Pero esta ventaja solo funciona si el calamar mantiene la distancia. Si deja que el enemigo se acerque primero, todo cambia. La segunda posibilidad es que el tiburón ataque primero. Ese es su estilo: rápido, directo y decisivo. Muchos estudios sobre tiburones muestran que su estrategia se basa en un primer ataque que define casi todo el resultado. Su mordida no es para sujetar, sino para cortar, como una sierra afilada. Para imaginarlo mejor, el calamar es como alguien que te sujeta con fuerza, mientras que el tiburón es como una máquina de corte que llega de golpe. Si el tiburón muerde primero el cuerpo blando del calamar o la base de sus tentáculos, puede causar daños graves, desgarrar músculos, arrancar un tentáculo o hacer que el calamar pierda el control en el agua. Esa es su mayor debilidad. Su cuerpo es casi totalmente blando. Es muy fuerte cuando controla la situación, pero muy vulnerable si recibe el primer golpe. De hecho, muchos calamares prefieren soltar tinta, escapar y sobrevivir, en lugar de pelear hasta la muerte. Pero el escenario más realista es que no haya un ganador absoluto. Las cicatrices encontradas en tiburones y cachalotes muestran que muchos de estos encuentros terminan con ambos animales vivos. El tiburón puede irse con marcas profundas en la piel, como sellos circulares. El calamar puede perder parte de un tentáculo y aún así escapar. En la naturaleza, ganar no siempre significa matar. A veces, hacer que el otro retroceda ya es suficiente. Por eso, la verdadera pregunta no es cuál es más fuerte, sino quién obtiene la ventaja primero. Y en las profundidades, esa ventaja no empieza con la fuerza, sino con los sentidos. El calamar gigante usa sus enormes ojos para detectar movimiento en la oscuridad, mientras que los tiburones tienen las ampollas de Lorenzini, capaces de percibir campos eléctricos extremadamente débiles, de apenas unos 5 nanovoltios por centímetro.
Pero esta batalla no termina ahí. El océano es mucho más profundo, alcanzando más de 1000 metros y aún más. Y por supuesto, todavía existen muchas especies que quizá ni siquiera conocemos, a profundidades de entre 1000 y 2000 metros, y en algunos casos hasta 3000 metros. Esos dos animales ya no son los verdaderos depredadores dominantes. El verdadero gobernante es algo más grande, más inteligente y hecho para cazarlos a ambos: el cachalote. Este es el animal con dientes más grande que ha existido en la Tierra. Un macho adulto puede medir hasta 20 metros de largo y pesar más de 50 toneladas, es decir, cientos de veces más que un calamar gigante. Su enorme cabeza representa aproximadamente un tercio de su cuerpo y contiene un cerebro de unos 7 a 9 kilos, el más grande del reino animal. Un cachalote puede sumergirse a grandes profundidades y aguantar la respiración entre 45 y 90 minutos. En esa oscuridad total, el cachalote no ve a su presa, la escucha y la detecta. Su sistema de ecolocalización puede producir clics de hasta 230 decibeles, más fuertes que el ruido de un motor de avión a corta distancia. ¿Y su principal alimento? Los calamares. Estudios de ecología marina muestran que entre el 70 y el 80% de su dieta está formada por cefalópodos, incluyendo el calamar gigante y el calamar colosal, una versión aún más extrema. Este gigante de la Antártida puede pesar hasta 500 kilos y tiene ganchos giratorios en sus tentáculos que no solo sujetan, sino que se clavan como anzuelos. Según el Museo Te Papa, estos ganchos pueden girar y apretarse, causando heridas muy profundas. Y si el calamar gigante ya es un depredador de la oscuridad, este otro es más bien una trampa mortal, más lento, pero mucho más peligroso a corta distancia. Estas batallas no son simples, igual que las de los tiburones. En los cuerpos de los cachalotes, los científicos suelen encontrar cientos de cicatrices circulares de entre 2 y 5 centímetros. Eso demuestra que el calamar no es tragado fácilmente. Lucha, se aferra, tira con fuerza y causa daño antes de finalmente convertirse en presa. Y después de todas esas batallas, hay una verdad importante que muchas veces pasamos por alto. Estos animales no existen solo para pelear. Son piezas clave que mantienen el océano funcionando de manera estable. Primero están los tiburones, los filtros vivos del océano. Como depredadores tope en muchos ecosistemas marinos, no cazan solo para alimentarse. A menudo atacan a peces débiles, enfermos o viejos. Es como eliminar las fallas en un sistema, ayudando a que las poblaciones sean más fuertes genéticamente. Muchos estudios han demostrado que cuando el número de tiburones cae drásticamente, las especies intermedias pueden aumentar sin control. Ahí es cuando comienza el efecto conocido como cascada trófica, una reacción en cadena dentro del ecosistema. Por ejemplo, si disminuyen los tiburones, aumentan las rayas. Y estas pueden acabar con poblaciones de moluscos, afectando todo el equilibrio. Además, la presencia de tiburones evita que otras especies se queden demasiado tiempo en un mismo lugar o sobreexploten una zona, lo que protege los pastos marinos y mantiene la biodiversidad. En medio de este sistema está el calamar gigante, un puente de energía que muchas veces pasa desapercibido, pero es fundamental. No es un depredador tope, pero conecta diferentes niveles del océano. Se alimenta de peces pequeños, crustáceos y otras criaturas de las profundidades, ayudando a controlar sus poblaciones. Al mismo tiempo, es una fuente clave de alimento para animales más grandes, especialmente los cachalotes. Y en la cima está el cachalote, que no solo es un depredador, sino también un verdadero coordinador del ecosistema. Al alimentarse de calamares y otros cefalópodos, regula sus poblaciones y evita que crezcan sin control. Pero su papel más importante va más allá. Existe un proceso poco conocido llamado la bomba de las ballenas. Los cachalotes cazan a grandes profundidades, pero liberan sus desechos cerca de la superficie. Así transportan nutrientes como nitrógeno y hierro desde el fondo del océano hacia zonas donde aún llega la luz. Estos nutrientes alimentan al fitoplancton, organismos diminutos que absorben CO2 y producen una gran parte del oxígeno del planeta. En otras palabras, estos gigantes no solo cazan, también ayudan a que la vida en la Tierra siga siendo posible. Y al final,
Esto no es solo una historia sobre tiburones, calamares gigantes o cachalotes. Es la historia de un mundo que casi no comprendemos, donde batallas silenciosas deciden la supervivencia de todo el océano. No hay héroes, no hay un ganador absoluto, solo un equilibrio frágil que se mantiene cada día. ¿Qué opinas tú? Si este encuentro realmente ocurriera, ¿quién sobreviviría? Deja tu comentario abajo. Y no olvides suscribirte para descubrir más secretos nunca antes contados sobre el mundo natural.